Noé Navarro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Next. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Ha costado cuadrar un poco la entrevista con tanto viaje que has tenido últimamente, ¿no? Que si no recuerdo mal has estado en Argentina, has estado en Francia y Así es, recientemente en Lanzarote. así es. Coméntanos cómo fue ese buen resultado que hiciste por ahí en Francia. Bueno, al final en Francia, la verdad que, bueno, el mejor resultado de momento. Bueno, el año pasado empecé en mediados de año, en junio, y hasta el momento el mejor resultado que he hecho, la verdad, cuartos de final en un torneo donde hubieron muchas sorpresas y nosotros pues conseguimos pasar de 32 avos a cuartos en 4 partidos duros y donde con mi compañero muy bien, la verdad, y bueno, pudimos conseguir unos cuartos que al final mucha gente lo desea y al final nuestros primeros cuartos. Muy, muy, muy feliz. Yo te estuve siguiendo, que desde aquí, desde Next, me dijeron dónde te podía ver y la verdad que un gran partido y bueno, enhorabuena por el resultado. Gracias, sí, sí, muchas gracias. Para iniciar la entrevista, pues me gustaría que nos comentaras cómo empezaste en el deporte. Bueno, yo empecé a los 6 años jugando a tenis, empecé con el tenis. Probé varios deportes, probé el fútbol sala, el básquet, pero al final probé el tenis y al final soy un niño muy tranquilo, que no me gusta tampoco mucho el deporte de contacto. Y al final pues el tenis era un deporte que se me da muy bien, que estaba yo tranquilo, yo jugaba solo, individual. Y al final así empecé, de los 6 a los 9 y medio o así, hasta que mi entrenador, que en esa época bueno, me entrenaba, y se fue a la academia del David Ferrer, y ahí pues mi padre me dijo, pues nos pasamos al pádel. Y con mi padre pues empecé a jugar al pádel y así fue, a los 9 y medio o así empecé a jugar al pádel. Qué bien, qué interesante. Pienso al final que el tenis también te habrá dado una buena base para luego pues todo lo que ahora estás demostrando con el tema del pádel. Y últimamente se ha visto mucho esta tendencia, ¿no? Creciente en los últimos años con el tema del pádel. ¿Qué es lo que tú crees como jugador profesional que lo hace tan atractivo? Al final para mí es un deporte que lo puede jugar cualquiera. O sea, ya seas niño, chico, chica, el peso no importa, la altura. O sea, al final es un deporte que todo el mundo lo puede practicar y ya se ven las pistas. Tú vas a un club y hay mucho diferente tipo de gente que lo practica. Es un deporte fácil de practicar al final, donde a diferencia del tenis, o sea, para mí el tenis sí que tienes que saber jugar porque si no al Es final mucho más estás técnico también, exacto ¿no? y estás recogiendo todo el rato la pelota, o sea, no puedes jugar. Y al pádel al final con las paredes te ríes también mucho, también es 2 contra 2. O sea, es un deporte también como de equipo, pero también se necesita solo 4 jugadores y también a nivel amateur también siempre se dice el pádel que eso es jugar al pádel y después tomar algo o ir a hacer la cerveza, como dice la gente. Al final es eso, es un deporte muy atractivo en ese sentido y ahora a nivel mundial está creciendo mucho porque a nivel profesional, o sea, ya muchos jugadores, o sea, se puede vivir de esto, del deporte que tanto hemos soñado jugar. O sea, tú a día de hoy con la posición que tienes a nivel profesional ya puedes vivir Exacto, eso es. El año pasado sí que lo combinaba con el trabajo, porque al final mi padre tiene una escuela de competición de niños y al final siempre lo ha ayudado y está ahí trabajando y este año al final hemos decidido pues eso, centrarme más en venir aquí al gimnasio, también fisio y también por las tardes pues entrenar 2 horas a pádel cada día y eso al final hace que ya seas profesional del todo y te puedes ganar la vida de esto. totalmente, porque si no la dedicación, si no es plena para el deporte, es complicado llegar al alto nivel. Así es. Hablemos de los torneos. Tengo algunas dudas y me gustaría que nos lo explicaras también a quien nos esté escuchando hoy. Y es un poco, antes había lo que es el World Padel Tour, ¿vale? Tengo entendido que esto ya ha desaparecido y ahora hay el Premier Padel, si no Sí. me equivoco, y el A1 Padel. Así es. Explícanos un poco el por qué el cambio y cómo está funcionando ahora Bueno, estos torneos así. al final, por lo que yo sé, porque al final, o sea, al 100% no lo sé, al final es lo que he escuchado, lo que la gente ha hablado. O sea, al final el World Padel Tour lo compraron, al final desapareció y al final lo que hicieron es Premier Padel. Y a raíz de esto, cuando ya había World Padel Tour, también existía la Uno Padel. Que por así decirlo, o sea, el Premier Padel está por el FIP, por la Federación Internacional, y el Uno Padel es un circuito, o sea, privado, por así decirlo. Vale. O sea, que la representa. De un dueño. Entonces, empezó el Premier Padel, que al final se han ido los jugadores como LeBron, Paquito, todos estos jugadores. Y en Uno Padel para mí es un circuito donde yo estoy jugando ahora, que estoy muy agradecido de Fabrice Pastor, que es el dueño de Uno Padel, porque al final es un circuito donde está subiendo muchísimo el nivel. Cada vez más está viniendo más gente a competir aquí, que está más duro, y al final lo que te hace es, o sea, poder ser profesional, viajar igual y todo igual, y al final para perseguir nuestro sueño, que al final también es una manera, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, ahora Premier Padel, si no tienes unos puntos suficientes, tienes que viajar mucho, que se llaman los torneos FIP, que claro, pero te tienes que ir, por ejemplo, a Japón o a, no sé, a muchos lugares, que al final necesitas mucho dinero. Al final yo pues vengo de una familia humilde que al final yo no puedo dedicarme a eso y al final pues con A1 Padel me permite al final, Fabrice ha apostado por mí al 100%, yo estoy con él y al final pues
me da la ayuda de yo poder competir a nivel profesional y ganarme la vida de ello. Y en este torneo del chico este que comentas, ¿es más a nivel europeo? No, es nivel o sea, mundial. ¿Es nivel mundial sí, también? Sí, es igual, Vale. es igual. O sea, al final no tiene nada que ver uno con el otro, al final son circuitos paralelos, o sea, no tiene nada que ver y al final, pues sí, al final Fabrice apostó por mí y al final, pues yo estoy súper agradecido. Bueno, y entiendo que en el pádel ocurre como en el tenis, ¿no? Que es un deporte que tienes que viajar bastante de joven para ir ganando pues tu crecimiento dentro del propio deporte y esos puntos en el ranking. Así es, yo empecé en junio del año pasado en Cádiz, porque ahí, bueno, tenía 0 puntos y al final venía desde la previa. Y al final yo tuve un muy buen torneo y eso me hizo que al final crecí rápido en el sentido de que yo pasé desde la previa hasta octavos, peleando contra los número 1, y eso al final te hace pues coger muchos puntos y al final pues te salvas de muchas cosas, pero si no, al final tienes que seguir viajando porque a lo mejor pierdes primera ronda de previa y al final consigues muy pocos puntos, a no ser que seas muy bueno y te llame uno más de arriba, pero si no es viajar mucho e ir consiguiendo puntos de esa forma. Entiendo que al principio pues es complicado también posicionarte ahí, pero bueno, una vez ya te vas haciendo ver, pues todo es un poco más fácil. Así es. Me gustaría que nos explicaras la particularidad que tiene el pádel, a diferencia de otros deportes, que vais cambiando de parejas varias veces al año incluso. ¿Cómo funciona un poco todo esto? Bueno, al final puedes empezar un proyecto, al principio de año siempre se empieza un proyecto, o bueno, o si el año pasado te ha ido muy bien, pues sigues con el mismo compañero. Pero al final, bueno, sí es verdad, por ejemplo, en mi caso, pues yo es verdad que he ido variando de pareja, pero conforme ha ido pasando el tiempo en el sentido de por más puntos, o sea, claro, yo al final pasé de la previa, después previa, después ya me llamó un compañero de cuadro, claro, y al final ya vas optando a más, por así decirlo. Si vas haciendo las cosas bien, paso a paso, vas optando a más. Ahora, por ejemplo, estoy con mi compañero que se llama Álvaro Sola. Claro, con él entramos entre las mejores 16 parejas del mundo y del circuito A1. Y entonces, pues claro, eso al final pues te suma más, pues claro, de repente que en los Master y en los Grand Master vas de una ronda avanzada. Claro, al final ya, o sea, para mí es conseguir poco a poco un paso. Sí que es verdad que los proyectos al final también es nivel compañero, pero al final también es nivel personal, porque al final tú convives con él. O sea, es como un matrimonio, pero sin llegar a tener amor, por así decirlo, bueno, relaciones. Pero al final es que es un matrimonio, o sea, las parejas al final es un matrimonio. Pasamos muchísimas horas juntos, entrenos, viajes, ¿no? Viajes, hotel, comes, desayuno, o sea, todo lo haces con él. Al final también es eso, tienes que llevar bien tanto fuera como dentro, para mí, yo creo, para hacer un proyecto bueno. Y al final esa es la clave. Y cómo contactar, por ejemplo, también si tienes esa duda, al final se contacta vía WhatsApp o vía Instagram o vía, si no, también ya nos conocemos. Al final, O sea, ¿entre vosotros mismos? Sí, entre nosotros mismos, si no el entrenador, hostia, que tengo tal, pero ya más o menos también nos conocemos todos. Al final en los torneos también se puede hablar, también escuchas rumores de parejas, cambios y al final pues tú te vas enterando de todo. Y al final pues esa es la forma entre todos que hacemos todos. Al final o sea, siempre decimos todos los del pádel que al final es un deporte de parejas pero individual. O sea, al final también tienes que mirar por ti. Porque al final tienes que ser un poco egoísta para seguir creciendo. Porque al final si te van mal las cosas o si no te llevas bien con tu compañero o no sé, o con su entrenador, no sé, 1000 cosas te pueden pasar, claro, que al final te van a cambiar de pareja. ¿Y la vida media más o menos? O sea, que tú puedes estar con una misma pareja. Al final tanto depende de lo que te digo, de cómo te lleves dentro, de cómo sean los resultados, de si te llama alguien mucho mejor. Un poco todo, ¿no? Claro, al final, o si te llama alguien con más puntos, pues al final optas a esa cosa. Claro, al final sí es verdad que ya llegas a un punto, a un nivel ya que está todo muy igualado. O sea, al final yo estoy en cuadro principal y es un nivel muy igualado, al final, o sea, hay poca diferencia, pero al final pues te marca eso como persona. O sea, al final el nivel padelístico es igual, pero como persona pues te llevas mucho mejor. Claro. Al final pues puedes hacer un proyecto más largo, por así decirlo también. Sí, siempre mirando un poco en el largo plazo, que al final tu trayectoria deportiva es lo que te interesa. Así es. ¿Cómo crees que ha influido la tecnología que vamos viendo hoy en día a la hora de pues, ver el nuevo material con el tema de las palas, con las bambas, con todo lo que está llegando en esta nueva era? ¿Cómo ha influido en el estilo de juego? ¿Cómo habéis visto un poco vosotros este cambio? Al final entiendo que cuando eras pequeño no había el mismo material que hay ahora. Exacto. No, y también más que nada, por ejemplo, yo, bueno, de pequeño al ver pádel desde siempre, al final lo que ha cambiado mucho es el ritmo de juego, también físicamente. O sea, para mí el pádel ha dado un boom físicamente. O sea, antes era menos físico, ahora el pádel es muy físico, en el sentido de ya ves a jugadores que ya están fuertes, o sea, atletas, ya ves atletas que al final pues hacen que el pádel sea mucho más explosivo, mucho más rápido, también es muy táctico.
Y también para mí influye mucho la fuerza. Ahora, o sea, se está implementando mucho la fuerza y al final son esos cambios. A tema de jugador y a tema de pistas, pues bueno, antes se jugaba en muro. También, claro, o sea, antiguamente, o sea, o sea, yo creo que era un enano, tendría que tener 3 años, pero me lo sé por mis padres. Claro, antes se jugaba en muro, ahora ya se juega en cristal. Claro, al final va cambiando las cosas, el césped ya va cambiando. Claro. La bola no, al final no Claro. rebota igual, ¿no? Exacto. Todo esto al final tiene El mucha césped, influencia. claro, al final pues va avanzando todo, yo creo que para que todo sea como más limpio en el sentido y como más rápido todo. Ujú. ¿Y qué crees, o sea, a nivel de jugador, cuál sería el perfil más o menos que se adapta mejor al deporte? ¿Alguien que, por ejemplo, ya haya hecho tenis? ¿Alguien que directamente no ha hecho ningún deporte de raqueta? Al final hay muchos del tenis Que se pasan al pádel. que se han pasado al pádel, o sea, o sea, tenis a buen nivel de tenis, pero al final para llegar al tenis también es mucho sacrificio y también es muy difícil para mí llegar al tenis. Entonces el pádel no es que sea fácil, obviamente no es nada fácil llegar, pero bueno, al final tienes muchas más oportunidades para mí. Y entonces eso hace que, claro, al final es el cuerpo de un atleta o cómo puede ser, pues al final yo creo que ya es físico, o sea, ya tienes que ser un jugador físico, hay excepciones, pero al final tienes que ser un jugador físico y también se varía entre talento y entre trabajo y esfuerzo. Al final hay jugadores que se basan en más talento, pero al final también pasa en todos los deportes, que son más talentosos y hay otros que es trabajo y sacrificio Y todos los mejorar días. esas habilidades propias del Exacto. deporte, ¿no? Eso es. Y a nivel de países que estén como marcando tendencia en donde estén los tops de los tops, ¿qué países, por ejemplo, hay? Siempre han estado Argentina y España, pero a nivel mundial está creciendo muchísimo en países como Italia, Portugal, Francia. O sea, son países que está desarrollando muchísimo el deporte. En Paraguay también, por ejemplo, hay jugadores. O sea, está desarrollando mucho el deporte ya, yo creo, o sea, en todo el mundo, ¿no? O sea, también ha llegado ya a Asia, claro, o sea, está llegando ya a sitios donde es muy importante en el mundo y que el pádel al final hace que gente con dinero, gente importante, ya invierta en eso y al final a nosotros los jugadores pues nos beneficia. Claro, y que a la larga también pues, pueda estar al nivel quizá del deporte como el tenis, que ya lleva muchos años también. Eso es. Ojalá llegue a ese nivel, ojalá llegue a ser olímpico. Está difícil porque al final el tenis yo creo que tiene un estatus muy alto, pero al final el pádel, lo que digo, la pregunta del principio que hemos hecho claro, que está creciendo muchísimo y al final todo el mundo lo puede jugar, hay mucha más visibilidad, al final eso hace que al final la gente apueste por el pádel. Claro, eso es, al final visibilidad, pues más medios quieren abordar todo ese tipo de torneos, etcétera, etcétera. Vale, pues vamos a pasar a otra sección que tenía preparada, más de consejos que le podríamos dar a gente principiante. Entonces vamos a poner un ejemplo para el quien nos esté escuchando. María, 52 años, que sale de trabajar y pues bueno, le ha entrado el venazo de empezar con el tema del pádel. ¿Qué consejos así iniciales le podrías dar para empezar en el deporte? Para mí las dos claves son las bambas, las zapatillas, son clave. Que tienen, bueno, ahora ya están sacando otros modelos, pero bueno, de toda la vida se ha usado el modelo se llama de espiga, la suela, que son de espiga, representa que son bambas. O sea, al final son unas bambas que te hacen no resbalarte con la arena de la pista. Yo creo que eso es clave porque al final hay mucha gente que va a jugar con zapatillas de correr. O de running, ¿no? Claro, exacto. Eso al final hace que te puedas torcer el tobillo fácil porque al final es un deporte muy rápido y que tienes que mover muy rápido y de muchos desplazamientos. Y el tema de pala, que también yo creo que es muy importante porque al final la vestimenta es deporte, o sea, da igual la vestimenta. Pero el tema de pala tiene que ser de poco peso, con un principiante. Si son niños y niñas y mujer, en este caso, para mí, la clave es que sea de poco peso y que sea de foam. Bueno, de foam para todo el mundo. De foam, porque eso hace que al final la pelota sea... Bueno, la pala hace que la pelota... un poco más blandita, Eso ¿no? es muy blanda y al final eso hace que al final te sea muy ligera y muy fácil de jugar. Al final mi padre en la escuela de competición siempre a los niños pequeños, bueno, tanto niños pequeños o niños de 12, 13, 14, que aún no tienen fuerza, o sea, los que no tienen fuerza, que al final son los niños pequeños, tienen que usar esas palas porque al final si no pueden venir lesiones de brazo, del codo, sobre todo del codo. Al final no pueden y al final el golpe que tienes que hacer, al final no puedes hacerlo porque te pesa mucho la pala. Al final si te pesa mucho la pala vas con la pala abajo. Sí, esto que comentabas del tema de, bueno, yo soy entrenador personal y me lo encuentro a veces, de vez en cuando viene algún cliente, ¿no? He empezado con el pádel 3 veces por semana cuando llevaban tiempo sin hacer nada y pues la típica lesión del codo, ¿no? El codo del tenista que le llaman, bueno, así es. Con el tema del pádel al final es lo mismo, es un deporte de raqueta, o si no también todo el tema del hombro, rodillas, incluso también por esas frenadas que comentabas, esos cambios de dirección. Así que hay que entrenar la fuerza y hacer las cosas bien. Sí, sí. Y esta persona, imagínate que está entrando en una pista de pádel por primera vez.
cosas básicas y nociones básicas de, pues yo qué sé, cómo se tiene que posicionar, qué tiene que tener en cuenta. Otra cosa que pocos amateurs hacen es ponerse la cuerda de la pala. Vale, por Eso es muy seguridad importante, también. claro, por seguridad, porque mucha gente va a jugar y no se pone la cuerda y al final se te puede escapar y le das a tu compañero al delante. Y tema posiciones, pues al final, bueno, tienes que dividir la pista en dos, representa, que es zona de defensa y zona de ataque. Al final, entre medio, mi padre, por ejemplo, le llama pantano de los cocodrilos, pero es verdad que ahí no puedes estar, porque si no te comen los cocodrilos, eso con los niños. Está muy bueno. Lo hacemos mucho. O sea, en medio de la pista no puedes estar nunca, sino que es un sitio donde... De transición, ¿no? Eso, es de transición, de tanto para atacar o tanto para defender. Y al final es eso, claro, si estuviese en una pista te lo explicaría mucho más fácil, pero al final es eso, es estar siempre en una posición concreta, que ya sea, es lo que te he dicho, atrás o adelante, y nunca estar en ese punto medio. Bueno, así que ya sabéis, no paséis por el pantano de los cocodrilos. Eso, ahí no os quedéis parados. Ahí Con el tema de comunicación, ya seas amateur, seas profesional, que tiene muchísima importancia en este deporte, ¿qué cosas os está funcionando bien, por ejemplo, a vosotros como atletas, para no discutir, para no enfadaros en el juego, por ejemplo, a un principiante, ¿no?, que empieza a jugar con alguien? ¿Qué hacer a nivel un poco de comunicación? Al final, para mí es clave, o sea, en el sentido de compitiendo, hablarse bien, en mi caso es hablarse bien, pero en gente amateur al final ni uno no sabe más que otro. O sea, al final todo el mundo es del mismo nivel. Al final para mí dar consejos al final tiene que ser alguien de fuera que te esté viendo, que entienda de este deporte. Es como si yo ahora, es un decir, me pongo a jugar a fútbol, o sea, me gusta muchísimo ver fútbol, pero yo al final técnicamente no sé, o sea, al final no sé jugar técnicamente a fútbol. Entonces pues es como si yo voy a jugar a fútbol y un día le empiezo a decir a mi compañero que tiene que chutar así. Pues no. O sea, al final yo creo que es un tema de hablar, de animar, al final con los niños pequeños, con mi padre, te repito, es eso, porque al final lo vivo mucho, porque yo viviendo desde pequeño. Al final pues mi padre el consejo que da siempre es eso, anima a tu compañero, chócale la mano, no le digas las cosas que tiene que hacer, porque al final, tanto niños pequeños que no entienden, como amateurs que al final no saben, o sea, al final saben jugar, pero no saben técnicamente dónde colocarse o qué hacer. Entonces no des consejos al otro si tú no sabes. Para mí esa es la frase clave, de no des consejos al otro si tú no sabes. Muy buena, me quedo con eso. Vamos a hablar un poco más ahora de tu vida personal, un poco tu trayectoria deportiva. ¿Cuál ha sido hasta ahora el momento más memorable? ¿Algún partido que recuerdes que ha sido especial? Sí, para mí el momento más memorable de momento es, bueno, yo tengo una historia así personal, que yo con 14 años a mi padre le dio un infarto cerebral y entonces yo estuve 3 años parados, 3 años y medio largos parado. Y allí pues el torneo que más recuerdo fue después de que mi padre ya se recuperase un poco tal, y yo pues fui a jugar el Campeonato de Cataluña Junior, que era mi último año, o sea, era mi último torneo de ese año, y ya de menores, de mi etapa de menores. Y luego ya pasabas Sí, ya pasé a adulto. Y entonces pues allí fue el Campeonato de Cataluña. Yo empecé a llamar gente, pero claro, yo no competía ya, porque yo me hice cargo de la escuela de menores de mi padre y yo no competía. O sea, al final yo competía muy poco, porque al final no podía, porque tenía a mi padre enfermo en casa, junto a mi madre estábamos los dos ayudándolo, y al final tenía que hacerme cargo de la escuela. Y al final pues dije, voy a empezar a llamar a niños para jugar. Todo el mundo me decía que no, claro, porque hacía mucho tiempo que no jugaba, no estaba en el mundo. Y llamé a un chico que también se llama Álvaro Sola, pero no es el mismo que estoy jugando ahora, porque el que estoy jugando ahora es de Pamplona y este chico es de aquí de Barcelona. Y empecé, le escribí y tal, venga, yo también, que hacía mucho también que no jugaba. Y yo con él jugué en Alevín, o sea, cuando teníamos 12 años. Súper pequeño, sí. Venga, jugamos, nos apuntamos, venga. Y empezamos a ganar, partido a partido, pam, y empezamos a ganar, hasta que quedamos campeones de Cataluña. Bueno, y aquí tengo un tatu. Hostia, qué bueno. Que este es el abrazo de mi padre, que al final no fue por ganar, o sea, al final ganar o perder, al final. La verdad que siempre lo he llevado bien, no he tenido problemas. Y al final fue como el momento de... Que la vida nos ha devuelto como... Coincidió justo en ese momento. Eso es, como esta alegría de poder disfrutar este momento de tan mal que lo hemos pasado. Y al final guay. Sí, me quedo con ese momento. De momento me quedo con ese momento a nivel emocional también, bueno, y a nivel de título también. También la verdad para mí es un título importante. ¿Y alguna anécdota graciosa que nos puedas contar? ¿Qué te haya pasado en estos años? Anécdota graciosa. En el mundo del pádel. Hostia, tenía que pensar. Piensa. A ver... ¿Pero dentro de la pista, afuera o...? En general, algo que digas, no sé, me pasó esto y... A ver, anécdota, para que a mí, con mi padre siempre lo explicamos, es que yo de pequeño, yo no...
o sea, no me gustaba, de pequeño no me gustaba entrenar, o sea, con mi padre entrenaba, pero nada, íbamos un minuto y llegábamos a casa, porque justamente esto ayer lo hablábamos en casa con mis padres. Y llegaba a casa, cabreado yo, llorando, era pequeño, que no quería... Y entonces se lo decía a mi madre, y como una madre, pues se enfadaba con mi padre, como diciendo, no, al niño no. Y claro, yo decía eso, a mí no me gusta, de pequeño no me... Que es cosa que al final veo mal, que no recomiendo ni lo aconsejo. O sea, al final hay que entrenar para llegar. Pero al final yo de pequeño no me gustaba entrenar, o sea, no me gustaba entrenar. Nada, y no por si no sé, nunca me ha gustado entrenar. Y hasta el final, pues, es eso, al final la anécdota es eso, que claro, de pequeño yo con mi padre, pues no, llegamos a pista, vamos a entrenar, tal, Y no te apetecía un sábado, nada, ¿no? un sábado nos metíamos 2 minutos, y a 2 minutos mi padre me exigía mucho y yo ya estaba, nada, ya me voy, y me iba, o sea, como cabreado. Que eso al final no está bien, obviamente, pero al final es una anécdota que al final recuerdas como, o sea, no me arrepiento porque al final no te tienes que arrepentir para mí de nada. Pero al final es como una anécdota que decir, no, o sea, no aconsejo a los niños hacer eso, obviamente. A que también es diferente porque al final era mi padre, al final es diferente. Claro, ¿no? yo creo que la figura del padre como entrenador se ve en muchos deportes que a veces Exacto. cuesta también, ¿no? Porque tienes esa parte comunicativa Sí. más Más pues era- como padre, pero luego también como entrenador, Sí ¿no? que es verdad, era más por mi parte, era más por mi parte que yo veía a mi padre, pero yo ahora, por ejemplo, o sea, sigo entrenando con mi padre. Entonces yo, desde que mi padre se recuperó, o sea, sigo entrenando con mi padre y al final yo siempre lo explico, que al final yo lo veo como un entrenador. O sea, yo entro a pista, él me exige, yo, o sea, veo al final también porque maduras. Claro. Al final también cuando pasó lo de mi padre, pues gracias a eso, al final lo bueno que le saco a esos 3 años malos, porque al final fueron muy malos, a lo que le saco es eso, que al final maduré, con 14 años ya maduré muy rápido. Entonces al final pues valoras todas esas cosas que al final son buenas, al final saco positivo de ahí. Qué guay, qué interesante. ¿Cómo estás enfocando tu preparación física? Ahora que Mira. antes que decías lo del tema de la fuerza, que te has dado Eso es. cuenta, ¿no? Que es importante. Y... Sí, eso también es otra cosa que yo nunca me había centrado. Porque al final yo he sido un chico, al final lo que hablábamos antes de talento o sacrificio, yo siempre he sido, soy de talento. Y al final pues nunca me he basado en el físico, pues sí que es verdad que de niños es importante, pero yo veo a niños muy pequeños también ya yendo al gimnasio y tal. Yo para mí eso tampoco, en el pádel para mí tampoco es que sea un deporte que con, no sé, con 13 años, 14 te tengas que meter ya al gym porque si no, no vas a llegar. Tampoco lo veo así. Pero al final cuando empecé mi etapa de profesional me costaba un poco, iba haciendo algo de gym tal, pero me costaba un poco. Hasta que, bueno, al final dije, me tengo que proponer, hice una lista de propósitos y mi propósito era eso, hacer un cambio físico, porque al final yo estaba muy delgado y al final pues en la pista, pero al final también se nota, al final necesitaba más fuerza, más Claro. grande. Y al final hablé con mi padre, con mi entrenador, y al final pues fue eso, y dijimos, hay que hacer un cambio. Y al final pues vine aquí a raíz de una lesión que tuve, en el psoas, y allí pues fue cuando dije, venga, va, también me propongo pues venir aquí. Y desde el julio del año pasado, vengo aquí y bueno, todos los días estoy aquí, la verdad. Y estoy O sea, convencido que lo has notado a niveles extremos. y sí, al final, Al final. de músculo he engordado 2 kilos, que al final era cosa que me costaba muchísimo, porque al final soy muy delgado, de constitución delgada, y al final, y cambio físico en la pista, pero al final me lo noto más, aguanto mucho más, corro mucho más, y al final pues sí, lo noto muchísimo y estoy súper contento de estar aquí, la verdad. Ahí, a entrenar fuerza. Ahí, eso es. ¿Cómo estás equilibrando también tu vida personal con esta parte de viajes, de ser deportista de élite, entrevistas, no sé si es el caso que también ya te puedan hacer o... Sí, al final para mí siempre he sido un chico que he tenido siempre los pies en el suelo, o sea, soy muy humilde, al final me da igual dónde llegue, o sea, al final mi sueño, lo tengo tatuado también en la pierna, al final mi sueño es llegar a ser número 1, al final es un sueño, al final lo tengo tatuado, ¿por qué? Porque es mi sueño, no sé si lo voy a lograr o no, yo lo voy a dar todo para lograrlo, al final voy a dar todo de mí y siempre lo he tenido claro. Al final con mi padre el otro día hablando, porque bueno, mi padre ahora estaba pasando por un bache malo, y al final hablándolo me decía, hasta que no me muera, tú tienes que ganar un torneo sí o sí, te tengo que ver arriba del todo, me decía. Cuando me muera ya haz lo que quieras, deja el pádel si quieres, haz lo que quieras, pero antes de que me muera, ya veo, es una cosa que al final es, o sea, no es broma y no broma, pero al final es eso, es como decir, o sea, yo al final tengo que valorar todo lo que hemos pasado por casa también, con Claro. mi madre también y con mi padre, y al final cuando entro a pista pues valoro todo eso, los entrenos y todo, me sacrifico por eso, y al final es eso. Es una vida también dura, muy complicada de mente, porque al final pasas muchos días fuera de casa
y al final todo el mundo está muy bien en casa. Y cuando estoy en casa también lo paso fuera porque por las mañanas estoy aquí entrenando y por las tardes estoy entrenando a pádel en la pista. Entonces al final también paso tiempo, pero bueno, también aprovecho también cuando puedo estar, pues eso, estar con mi novia, estar con mis amigos, con mis padres en casa, que al final siempre soy un niño muy familiar de estar pues en casa con mis amigos y hacer esa vida, cuando puedo, hacer esa vida. Tal cual, y yo pienso que esa parte personal y seguir cuidando eso al final te ayuda también a que coja sentido un poco todo lo que haces también con el pádel. Sí, ¿no? porque si no es muy duro también estar específicamente 24/7 enfocado solo al deporte, no, puede, te acabas quemando también. No puede, a largo plazo no es sostenible. Para mí es equilibrarlo. Ni tampoco aquí estar todo el día sin hacer nada, con tus amigos jijaja y después ir a jugar, ni tampoco estar 28 días, todo un mes ahí entrenando bam, y tampoco ver a tus amigos. Yo creo que es un equilibrio que al final tienes que compensar, obviamente, al final es mi trabajo, o sea, al final son horas de trabajo, o sea, al final es mi trabajo, entonces mi trabajo obviamente va antes que todo lo otro, pero si tengo hueco para lo otro, pues también tengo que aprovecharlo. Totalmente. ¿Y qué cambios crees que le esperan a tu deporte y cómo lo vamos a ver evolucionar en los próximos años? Muy buena pregunta. Yo creo que el deporte va a llegar a ser olímpico. O sea, para mí tiene que serlo porque al final no es tema de papeleo, yo creo más que nada, porque yo creo que al final yo creo que el pádel con lo que se practica debería ser olímpico. O sea, no desmerezco a ningún deporte, pero yo creo que al final hay muchos deportes olímpicos, bueno, muchos no, pero hay algún deporte olímpico que al final no se practica mucho, o no se practica tanto, o no es tan conocido, y el pádel al final está llegando a un punto que yo creo que dentro de 5 años es que se va a jugar en todo el mundo. Yo creo que sí, porque hemos visto deportes como el surf, el skate, ¿no? Eso es. Que sí que se practican a nivel mundial, pero no es que haya allí tampoco unos medios que estén volcados encima como de esto, y al final lo han conseguido hacer olímpico, o sea que el pádel yo creo que tiene fuerza para ser un posible deporte. Para mí también yo creo que el pádel va a ser olímpico y este va a ser un gran cambio que al final a todo el mundo del pádel le beneficia. Todo, al final, si es olímpico, al final todo el mundo lo ve. Al final pues dará un cambio grande para mí. Si se cumple eso, dará un gran cambio. Esperemos verte algún día. Bueno, ojalá, también es mi sueño. Jugando unos Juegos Olímpicos. Ojalá. Pues nada, hasta aquí esta entrevista, Noé. Espero que hayas estado a gusto con nosotros. Yo creo que ha quedado chulo, hemos comentado varias cositas. Y nada. Muchísimas gracias, ha sido un placer y la verdad que muy buena entrevista, estoy muy contento, la verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Sí.